Bueno, pues hoy tenemos con nosotros para comentar la actualidad mordoriana y darnos su visión sobre todo el cambio climático, cambio cambiático del clima climático, a un elfo, activista climático y por los derechos humanos y autor de varios documentales como Ordo ab Caos, El Camino Maldito, Asesinados o Irradiados. Bueno, pues tenemos con nosotros a Náuced Morgade. ¿Me estás oyendo, Náuced? Bienvenido. Hola Alicia, sí, te escucho muy Muy bien, buenas, gracias. pues bienvenido. Tenemos también a Laureano, que en este momento ha abandonado un momento el estudio, pero que ahora te saludará. Y bueno, y te traemos aquí para hablar sobre ese controvertidísimo tema que mucha gente se cree que es conspiranoia y negacionismo y todas esas cosas, que es la alteración climática por mano humana. Es decir, que al final, por decirlo de alguna manera, el cambio climático puede ser de origen antropogénico, pero no como dicen ellos, sino de otra manera. ¿Se puede alterar el clima, Naucet? Por supuesto que se puede alterar y además tengo una amplia hemeroteca, datos cotejados, de que ya a finales del siglo XVIII, perdón, XIX, ya habían patentes de manipulación climática y durante el siglo XX, desde los años 20, 30, ya se estaba manipulando el clima y el tiempo y además provocó muchos conflictos, muchos problemas diplomáticos, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia. Todo eso está perfectamente documentado. Tenemos la hemeroteca de periódicos físicos que denunciaban eso y en algún momento, a partir de los años 90, se convirtió en un tema tabú, sobre todo a raíz de la firma del Tratado ENMOD, que ya pasó a la clandestinidad. Ya en los años 70, como que empezó a pasar a la clandestinidad, la práctica de la manipulación climática. Sí, porque hay, a ver, tenemos incluso aquí en España, hay BOEs que dicen que se va a manipular el clima y que tienen que hacerlo los organismos correspondientes y cosas de esas, ¿no? Claro, el BOE de los 80, ya después vamos a ver, primero en los años 70 se hizo un proyecto que lo hizo la Organización Meteorológica Mundial, que era el proyecto PIP, que supuestamente era el proyecto de intensificación de precipitaciones. Ese proyecto, dirigido por la Organización Meteorológica Mundial, fue un gran caballo de Troya que digamos la OTAN nos metió a todos, ¿no? Los primeros pasos que se estaban dando para que algo llamado OTAN se convirtiera en un órdago, en un monstruo, ya nos estaban metiendo toda la tecnología en nuestro país para luego posteriormente pasar a la clandestinidad. Luego eso se reguló. Unos 7 años después de este falso proyecto de intensificación de precipitaciones, se reguló en el BOE y ya a partir de ahí pasó a la clandestinidad. Y lo que dice el BOE es que el Estado se reserva el derecho de manipular el tiempo, manipular el ciclo hidrológico del agua, es decir, las lluvias, tanto él como a quien él autorice. Supuestamente, previo estudio de que aquella tecnología y aquellos productos que se utilicen para ello tendrían que pasar por un control de salud, porque obviamente todo el mundo sabe que para manipular el tiempo hacen falta dos factores. Uno, que es algún tipo de aerosol que hay que dispersar entre las nubes, y luego una fase que va de radares, de sistemas de antenas, que es lo que va a hacer que estas nubes se vean alteradas. Te va a saludar Laureano Benítez, que parece que habéis coincidido ya en algún acto. Sí, Sí. sí. No sé, hola, ¿cómo estás, amigo? Un fuerte ¿Qué abrazo. tal, Rey? Encantado Muy de estar bien. contigo en este Abrazo. programa, encantado. Gracias. Bueno, has empezado a hablar de los famosos chemtrails. Cualquiera que hable de los chemtrails es acusado de todos los males de este mundo y bueno, y de llevar un gorrito, un gorrito de Un papel albal, cucurucho. un cucurucho de papel albal en la cabeza, cosa que tampoco cada vez me parece que no es nada de irracional. Pero bueno, ¿qué son los chemtrails? Bueno, básicamente, a ver, el término chemtrail está por escrito en un documento del Congreso de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, del año 2015, y además está puesto dentro de un documento que habla sobre armas climáticas, con lo cual no es ninguna teoría de la conspiración, es algo que ya fue reconocido como algo preocupante en el Congreso de los Estados Unidos y además se reguló. Básicamente, un chemtrail es una estela química. ¿Qué significa? Que si tú, con un avión a alta cota, tú
dispersas algún tipo de aerosol, ese aerosol va a precipitar sobre las nubes, se va a mezclar con las moléculas de agua y va a intervenir la nube de alguna forma. Para ello, el producto químico puede ser un secante higroscópico, que es lo que más se utiliza, uno de los más baratos, según David Kate, que es el mayor exponente en el mundo de la ingeniería climática. El aluminio es un secante muy potente y muy económico, que lo que hace es que deseca las nubes, las ayuda a la disolución, a la dispersión de los frentes, de las neblinas y directamente de las tormentas. Entonces, este secante, esta chemtrail, esta estela química, cuando tú lo realizas en forma de rejilla, es decir, utilizas o bien aviones militares o bien aviones de ruta aérea convencionales con este producto químico o este metal, esta sal metálica, la dispersas, ¿cómo se dice?, aditivada en el combustible del mismo avión. Ese combustible, al paso del vuelo a alta cota, lo que va a hacer es que va a crear una contaminación, como todos los combustibles del mundo. Eso también ocurre con los vehículos, con los aviones, con los helicópteros. Siempre hay una contaminación, hay un residuo que sale, que no se quema y que sale, y esa contaminación lo que va a producir, que es lo que llamamos chemtrail, es un desecado de las nubes. Va a alterar las nubes van a quedar seccionadas, y a partir de ahí, bueno, ya entraríamos en la segunda fase, que es la fase de antenas o de radares. Es que, vamos a ver, sí, yo le llamo chemtrails al español, los chemtrails. Hay mucha gente que lo niega, pese a que todos vemos un cielo la mar de extraño que no habíamos visto en nuestra infancia, y que es un cielo lleno de rayas. Algunas rayas empiezan y de repente desaparecen. Parece ser que el avión se ha chocado o algo y ha dejado de echar, porque nos dicen a todos que qué tontería, que esto son estelas de vapor, son, estelas de vapor, que yo he visto las condiciones y no puede ser que tenga la misma condición en invierno que en verano arriba, porque tienen que tener un mínimo de grados, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me hace gracia una cosa: la gente que no cree que esto se puede hacer, todos los años, el 12 de octubre, ve a un montón de aviones que cogen, pasan, no echan nada, no hacen ningún tipo de estela, y de repente aparecen unas banderas de España que son unos polvos que son parecidísimos y tienen el mismo funcionamiento que esas especie de estelas que nos dicen conspiranoicos, esto es muy normal, que es que aparecen, se van estirando, y en vez de desaparecer al poco, como pasaría con una estela de vapor de agua, sí, que desaparece al poco, continúan, se van estirando, y quedan durante todo el día, y además suelen cambiar la situación climática. Hace muchísimo calor cuando aparecen. Tú has hecho observaciones, ¿no? Porque yo he visto vídeos tuyos en los que dicen, mira, aquí hay nubes y ahora pum, las rayetas, pum, adiós. Pero no usted, mira, yo según mis estudios, yo tengo una batalla tremenda contra todos los organismos, escrito de cartas y de reclamaciones, bueno. Me dicen, no, son estelas de condensación. Te digo, no me diga, unas estelas de condensación, según la EME, según la NASA, la OMM y la madre que los parió, se forma a una altura mínima de 7.000 metros, 8 metros para arriba. Con 40 grados bajo cero, perdona. Es que requiere 45 grados bajo cero y 76% de humedad y una presión de 100 hectopascales, de 100 a 500 hectopascales, los milibares. Entonces yo le digo, oiga, esas telas se forman muy bajas. Hago fotos y digo, estas telas no están ni a 1.000 metros. ¿Cómo se explica eso? Entonces te salen por petenera. No por peteneras, conspiranoico, negacionista. Pero si está muy baja la estela, además es verano, aquí no puede haber una estela de condensación a esa altura. Es que no, es que te Laureano, salen... ¿qué cosas dices? Conspiranoico. Pero es que es verdad, la gente, no sé por qué, ve el cielo como está. La gente sabe lo que es una nube normal. Yo tengo ya muchos años, yo dibujaba las nubes algodonosas y las he visto siempre, pero ahora no. ¿Tú qué crees que tiene la gente en la cabeza? Que ven los cielos acribillados de estelas, cielos rarísimos, y te dicen que son estelas de condensación, de vapor. Claro, los medios de comunicación y los meteorólogos a sueldo han hecho una fantástica labor de desinformación a la población. La población no está preparada, no está informada sobre cómo funciona esto. A ver, efectivamente, tal y como habéis dicho, para que un avión estele, primero tiene que estar en lo que se conoce como el nivel de sublimación, o zona de sublimación, que es a partir de los 7.000 metros, que son unos 22.000 pies. Entonces, en esa zona hay una presión determinada, que efectivamente ronda los 100 hectopascales, hay mucha humedad y como mínimo 40 grados bajo cero. ¿Qué significa esto? Que es imposible que veamos estelas en cielos despejados,
porque como mínimo deberíamos ver estelas en cielos donde ya hay cirrus, porque Claro, es precisamente claro. la presencia de cirrus la que nos está indicando que Que se hay dan las humedad. condiciones Claro, de altitud, humedad y temperatura. claro. Esto lo explica muy bien el meteorólogo Oscar Mongelat, que estuvo más de 30 años como meteorólogo de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, la presencia de estelas, sobre todo en verano, no tiene ningún sentido en principio. Y luego, además, para esto que dicen de que si es a partir de 10 minutos, o sea, si una estela dura más de 10 minutos, se considera nube, esto es una aberración Sí, sin precedentes, es un argumento completamente anticientífico, sí. porque la molécula de agua, cuando un avión estela, realmente estela por vapor de agua, eso tiene que desaparecer al ritmo del avión, al ritmo del paso del avión. Cuando esa estela permanece, y no solo permanece incluso durante horas, y además se abre y se extiende, eso lo que significa es que hay un sólido, o sea, hay una partícula Aerosoles, aerosoles, ¿no? Sí, claro, es una partícula sólida que no es vapor de agua, Exacto. que es el resultado de una contaminación que está produciendo el avión, y esa partícula sólida es la que permanece a esa cota. No es la molécula de agua, es que de verdad es increíble, y además a mí me lo dicen algunos meteorólogos que están hablando de esto. ¿Cómo la gente se puede creer esto? Y más aún, ¿cómo es posible que haya meteorólogos que se presten a este gran fraude por mantener su trabajo o incluso por algún tipo de no sé, de enfermedad, de miedo, que le producen Hombre, miedo? Perdona solo una cosa. Si son como la meteoróloga presidenta de la EMET, entendemos que se presten a todo porque no es meteoróloga. Sí, Sigue, ingeniera de sigue. caminos. Sí, cuenta. Mira, Nausea, Claro, es como un síndrome de Estocolmo que tienen ellos. sí. Yo aquí tengo un informe de la NASA y de la NOAA, significa National Oceanic and Atmospheric Administration. Dice que también se pueden generar nubes artificiales y contrails en condiciones de baja humedad, se supone que a baja altura, dispersando partículas desde un avión. O sea, que Claro, admiten que se pueden crear, lo dice la NASA y la NOAA. Y también dice en la misma Wikipedia, yo es que voy a esta página de Wikipedia porque lo que dice ahí no es susceptible y sospechoso de conspiración. Dice, las estelas se producen cuando hay una presión muy baja a gran altitud, pero también se pueden producir en los cazas o aviones supersónicos cuando vuelan a poca altitud, modificando la abertura de las toberas. Lo dicen ellos mismos. Claro, es que es lo que hacen cuando vemos la bandera de España, en realidad son aviones que no están echando nada, luego echan unos polvos que en esta situación concreta tienen el color rojo y amarillo y luego dejan de echarlo cuando han pasado por la zona que tiene que verse. De hecho, muchas de las estelas que vemos, de repente, aparte de que se cruzan, es decir, que si fueran aviones regulares, pues tienen que seguir hay unas autopistas, por decirlo de alguna manera, de aviones, no puede ser que crucen uno para allá, otro para acá, otro para acá, otro para allá, uno van para allá, es decir, no tiene nada, ningún sentido, y sin embargo la gente está dispuesta a creérselo. Vamos a ver, tú tienes prueba de que efectivamente se destruyen nubes. Ahora, la siembra de nubes. La siembra de nubes, yo he leído noticias que ponen Marruecos está sembrando nubes. ¿Se siembran nubes, Nauce? Por supuesto, a ver, esos son proyectos que llevan muchísimos años. Ahora es que los medios de comunicación están empezando a decir a la gente que, bueno, se está haciendo un experimento en Marruecos. No, mentira. O sea, eso lo vemos todos los días. Lo que pasa es que se está haciendo de forma clandestina en España desde hace más de 40 años, la siembra de nubes, ¿no? Sobre todo en nuestro caso para desecar, para inhibir las lluvias. Acordaros que el agua cotiza en bolsa desde diciembre del 2020, con lo cual es un bien muy preciado. Algún día el agua va a valer más que el oro. De hecho, los grandes fondos de inversión están comprando todos nuestros recursos naturales, están comprando territorios, están comprando el agua subterránea, están comprándolo todo. Sí. El agua va a ser la gran moneda de cambio. Claro, porque sin agua no somos nada. Yo voy a contar una anécdota personal, que me he comprado un terrenito para escapar del apocalipsis y me encuentro con que tengo un pozo legal y entonces tiene un contador. Claro. A ver, el agua la saco yo, las instalaciones pocas que tenga las están puestas, o sea, ¿qué me están cobrando? El agua, que es un bien que era universal, o sea, porque hasta ahora nos cobraban la distribución, el saneamiento, es decir, la potabilización. Aquí nadie me sanea ni me potabiliza ni lo lleva a mi casa y sin embargo tengo un contador. Te están robando. De hecho, ya hay gente muy preparada que están denunciando que por el subsuelo correría
entre 3 y 4 veces más caudal de agua que hay en superficie. Con lo cual, técnicamente, tanto la península ibérica como Canarias no necesitaría ni siquiera tener reservas de agua a nivel del suelo. Solamente con el agua que va por el subsuelo ya podríamos todos tener agua de sobra. El problema es que esa agua lleva un siglo siendo expoliada, robada y además pasada por contador, porque la casta política quiere llevarse ese dinero, quiere literalmente cobrarnos por algo que es gratuito. Es como si nos cobraran por respirar, que de hecho ya se ha propuesto en países como Inglaterra y Australia, ya se ha propuesto que las personas paguen una cuota anual por el aire que respiran, porque en teoría, con todas estas barbaridades de la estafa climática, en teoría se supone que estamos emitiendo un gas de efecto invernadero nocivo, cosa que es mentira, y entonces tenemos que pagar por ello. Al final se trata de robarnos con las manos llenas y hacernos pagar por vivir. Por vivir. Sí. Mire, perdona, una pregunta. Tú en la última conferencia donde coincidimos dijiste que estos productos químicos, estas sustancias tóxicas que están en el combustible de los aviones comerciales, porque hay ahora unos combustibles creo que son como ecológicos o no sé qué, una nueva variedad que ya lleva eso como aditivo. ¿Es así, Nauset? Sí, efectivamente, al principio la manipulación climática se hacía mediante nebulizadores instalados en los aviones. De hecho, hay muchas patentes distintas, ¿no? Y había más presencia militar. Con el tiempo, esto se empezó a hacer mediante una patente, que además la tenemos, hay varias, de combustible aditivado. A través de rutas aéreas normales, rutas aéreas convencionales de aerolíneas privadas. Hay un combustible que efectivamente lo distribuye Avicor, que lo llaman el combustible eco. Sí. Estoy en contacto con personas que han trabajado para este tipo de empresas de combustibles y básicamente me dicen que es un batiburrillo de porquería y productos químicos que lo que hace es que cuando el avión pasa deja una contaminación tremenda. Supuestamente es eco. Y esto también coincide cuando se empezó a utilizar esto, a popularizar en rutas aéreas, todo esto a espaldas, por supuesto, del ciudadano, bajaron mucho los precios de los vuelos, ¿no? De pronto tomar el avión era algo que prácticamente era como la foto de la primera comunión, que toda la familia tenía que asistir, a hacer algo que podías hacer un fin de semana por 30 pavos. Y a raíz de eso, pues las aerolíneas empezaron a ocuparse de la manipulación climática de una forma indirecta. Simplemente con las rutas aéreas normales y convencionales ya tenemos toda la península bajo un estrés hídrico y bajo una sequía permanente. Claro, sí, eso que estás diciendo a mí me resulta difícil pensar en un tipo tan malvado que puede que tenga familia que se dedique a echar veneno en el ambiente sabiendo que es como el tren de la bruja, que le va a acabar cayendo el escobazo a él. Sin embargo, yo te oí a ti decir, es que estos aviones que están pasando ahora no tienen transpondedor. Tú tienes un aparato que el transpondedor es, digamos, por decirlo de alguna manera, en la matrícula del avión. Con lo que sabes, claro, pueden ser aviones militares, etcétera, etcétera. Pero a mí cuando me hicieron ver, claro, tú viajas en low cost, el avión tiene una bodega porque el avión es más o menos redondo, tiene ahí algo abajo que va vacío porque tú tienes que ir ahí con tu maletita de 4 centímetros por 4 centímetros y el bolso que te dejan, toda piñada, que llevan debajo. Claro, y entonces me dijeron, eso podría ser, y digo, pues también es verdad que podrían estar echando eso, o podría ser lo que dices tú, pero lo que sí que es verdad es que hay unas estelas absolutamente inexplicables y que además pasamos temporadas que tenemos una especie como de carrasperas raras. Yo tengo la impresión de que al final lo más irracional que nos habían mandado, que era llevar mascarillas en la calle, ha habido veces que está por ponerme una mascarilla en la calle porque dentro no tengo ningún problema, pero en la calle me pregunto qué demonios estoy respirando. Pero mira, aquí, según Juan Zaragoza, que es un ingeniero aeroespacial, que ha hecho análisis del agua de lluvia después de una fumigata, dice que hay esto: óxido de aluminio, arsénico, bacilos y hongos, plomo, metilaluminio, trifluoruro de nitrógeno, pseudomonas, selenio, estroncio, bacterias desconocidas, sales de bario, cadmio, cromo, sales de litio, esporas de moho, níquel, cesio radiactivo, partículas de titanio, dióxido de azufre, micotoxinas, titanato de bario, mercurio, fibras de vidrio con aluminio, fibras de polímero,
torio radioactivo, plata y uranio, entre otras cosas. Y también hasta glóbulos blancos y rojos. Y células de tipo no identificado. Que, mira, también hasta se queja de los morguelos, de esas fibras que... Hay gente que sale a la calle y luego vuelve a casa y se ve en la ropa esos filamentos extrañísimos, los morguelos. Todo esto tira realmente... ¡Oh, qué barbaridad! Porque lo que sorprende a tenor de lo que has leído es que estemos todavía vivos. Porque de verdad... O sea, y la gente piensa que esto no sucede y que somos todos unos conspiranoicos. Una cosa, estábamos hablando de la posible destrucción de nubes, de esas sequías provocadas, pero por ejemplo en el caso de Valencia, sí, Valencia. ¿qué otra visión de lo que ha pasado en Valencia? Aparte que fuera una gota fría, ¿se ha podido incrementar? ¿Cómo se ha podido incrementar? ¿Se han sembrado nubes? Yo he oído cosas muy variadas respecto a la posible acción de la otra cosa que has comentado, los radares, la posible siembra de nubes en Marruecos que ha incrementado. Se han oído muchas cosas. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Vale, antes de nada, puntualizar que efectivamente lo que decía Laureano, a ver, yo a través de un compañero, o sea, un compañero nuestro hizo una toma de agua, una muestra de agua de lluvia en unos pueblos del sur, en unos pantanos donde bebían pueblos del sur, y dio unas 5.800 veces más aluminio de lo permitido. Sí, correcto. Esto es un crimen, sí. Esto ya no es un delito, es un crimen que las confederaciones que son grandes mafias en España, sí, tal y como denuncia la abogada Pilar Esquinas, se están callando, ¿vale? Porque esa agua no es potable. Estas personas, obviamente la población que está bebiendo estas aguas continentales, es una población que va a sufrir altísimos índices de enfermedades neuronales, porque el aluminio es un poderoso neurotóxico. Te refieres al Alzheimer y al Parkinson, ¿no? Alzheimer, Parkinson, sí, claro. Autismo, el autismo también, en niños, sí. Infertilidad que cada vez también. es mayor. Claro, entonces sí que es verdad que se está hablando mucho de las cacunas, ¿no? Pero realmente el veneno preocupante está en el aire. Eso por un lado. Luego, el tema de los morguellons era un tema, digamos, que fue al principio de la explosión fuerte de manipulación climática, que es cuando ya las aerolíneas empezaron a prepararse para hacerlo. Antes habían más aviones anónimos y militares, de hecho todos lo hemos vivido. La patente de polímero, que es la que permite que el metal permanezca más tiempo en la alta cota, no estaba tan bien diseñada como ahora. Entonces se veían muchas nubes de telarañas, como la gente le llama, ¿no? Se veía muchísimo. Ahora también se ven, pero ahora son más sutiles. Ahora hay que verlo a contraluz, no siempre se ve, hay que verlo a través de una farola de noche, la lluvia esa. Pero antes no, antes realmente habían episodios que se veían calles forradas y la gente se extrañaba muchísimo y los medios de comunicación tenían que salir al paso. Efectivamente, pero eso fue, digamos, allá por el 2014. Ahora, lo de Valencia, efectivamente ha habido una fuerte manipulación. Lo que se ha hecho es que se ha provocado una enorme gota fría, que no me gusta llamarlo Dana porque no me gusta que ellos me impongan su neolengua, y lo han hecho a través de provocar una tormenta, cosa que es una aberración en sí misma, una tormenta estática que se depositó precisamente, tal y como dije ayer en un directo con unos compañeros, en la parte, digamos, en la parte más alta, en la sierra, y que luego eso, claro, 20 horas descargando, una tormenta fija, 20 horas descargando, lo que hizo fue desbordar todo. Y eso se consiguió, en un vídeo anterior lo demostré en el canal, utilizando la dirección del viento, atrapando la fuerza de una tormenta, un ciclón que estaba anclado entre España y Portugal de forma fija, y a través de una serie de radares. Yo estoy convencido que se han utilizado esos radares, además estoy en contacto con gente que sabe, gente muy preparada, gente que ha trabajado en meteorología, y ellos lo reconocen. Los radares tuvieron una función primordial. Por supuesto, también Marruecos echó una mano para proyectar toda esta energía y que esa tormenta durante 20 horas en Valencia se estuviera alimentando de forma continuada. Necesitaban crear una devastación terrible y ahora ya sabemos cuál es el motivo. El motivo es una megacumbre que se ha hecho en Valencia, que se hizo días posteriores a esta tragedia, sobre Smart Cities, es decir, ciudades inteligentes, ciudades de 15 minutos. Sí.
Y es un poco parecido a lo de Nerón, quema a Roma para hacer su Roma, ¿no? Claro, sí, pero que también hay, y en la primera parte del programa he hablado, la famosa cumbre sobre el cambio climático en Bakú, en Azerbaiyán, en la que nuestro ínclito Sánchez ha ido a contar, pues eso, cómo el cambio climático mata, pero se le ha olvidado comentar muchas otras cosas, claro, como por ejemplo que no se ayudó a nadie en las primeras horas, que no se avisó a nadie, es decir, ¿quién mata? O sea, pero mira, es todo terrible. Has hablado de los radares, uno de Morón de la Frontera y no sé qué, que entonces había un ciclón ahí que da la vuelta por el Golfo de Cádiz y iba directo a Valencia. Eso de los radares yo no lo entiendo. Yo entiendo lo del HARP. El HARP yo creo que ha intervenido. Además se ven unas líneas verticales muy extrañas, líneas rectas que van hacia Valencia. Pero, entonces, ¿había una gota fría y la han aumentado o es que la han creado directamente? Bueno, eso no lo podemos saber porque ya está tan interferido el tiempo que ya no lo podemos saber, pero desde luego esta devastación no habría ocurrido. A ver, la tecnología HARP es una tecnología... Sí, eso iba a decir, que expliquéis un poco los expertos qué es la tecnología HARP, porque aunque mis oyentes son gente muy informada, pues a lo mejor hay alguno que no ha oído hablar de esto. ¿Qué es HARP? El HARP básicamente es un proyecto norteamericano, era una base de antenas en Alaska que lo que hacía era excitar la ionosfera y provocar todo tipo de elementos climáticos creados por ellos, ¿no? Eso ya no existe, bueno, en teoría esas instalaciones se desmantelaron o están en desuso y ahora todo se hace mediante radares Doppler, que son esas bolas que vemos, esas torres con bola. Esas bolas blancas, ¿no? Bolas blancas. Sí, efectivamente. Y entonces estos radares han sido al principio donados por el gobierno norteamericano a España y ahora mismo AEMET tiene 15 de estos radares distribuidos por toda la península, con lo cual garantizamos el anticiclón permanente, es decir, no va a caer una puñetera gota de lluvia cuando ellos no lo quieran. Y luego aparte tenemos los radares de los EVA del ejército. Entonces, estas rayas que nosotros vemos alrededor de un radar, cuando un radar está encendido, se ven unas rayas cuyo epicentro es el radar, ¿no? Esto lo vemos en las aplicaciones de observación del tiempo, ¿no? En Internet y todo eso. Esta raya lo que significa es que el radar está encendido y está haciendo interferencia, yo que sé, por ejemplo, con el radar, con los routers de la población, con lo que sea. Entonces deja un rastro. Ahora, lo que hicieron para crear esta gota fría tan grande es que utilizaron el radar, bueno, entiendo o creo que utilizando la excitación que producía el radar de Morón de la Frontera, más un radar que apareció en el Golfo de Cádiz, precisamente donde se empezó la supuesta dana a poner seria, lo que hicieron fue empujar las nubes hacia arriba. Esto se hace con una siembra de nubes previa, o sea, tiene que haber todo un proceso. Y luego, curiosamente o casualmente, dejaron de funcionar los radares de Murcia, Alicante y Valencia. Directamente el de Valencia llevaba sin funcionar un año, con lo cual no había ningún tipo de impedimento para que esa fuerza subiera para arriba. Es decir, cuando un radar está encendido, ofrece oposición a la nube. Si esa nube, digamos, tiene partículas que no son de vapor de agua, entonces ofrece oposición. Cuando tú apagas ese radar, la nube se ve atraída, o sea, la nube puede pasar sobre esa zona. En el momento en el que tú enciendes el radar, la nube se disipa. Es así como funciona. Con lo cual, es mucha casualidad que hubiera un radar en el Golfo de Cádiz, que además nunca se supo de dónde, o sea, a qué pertenecía, si era un barco, no se sabe. Y justo se apagan 3 radares, con lo cual el pasillo estaba abierto para que toda esa fuerza de ese ciclón que estaba aparcado ahí llegara a Valencia. No había ningún tipo de oposición. Mira, perdona, yo he visto que hay un epicentro de unas nubes medio circulares, que parece que las líneas conducían a un epicentro en Argelia también, norte de África. Entonces ha habido muchas líneas, incluso el Mazón, es que tiene una cara dura el Mazón. En una conferencia yo le he llegado a ver un mapa de la EMET en el que se ve toda la parte del Levante y unas rayas azules extrañas en línea recta que van hacia Valencia, que te lo están diciendo a la cara. Mira, yo lo que no entiendo es eso. Tú dices que el HARP ya está en desuso y que ahora se usan esos radares. Un radar funciona como el HARP, emite una radiofrecuencia. ¿Cómo hace para manipular las nubes? Sí, digamos que la estación HARP de Alaska es una televisión antigua y los radares Doppler modernos que tenemos ahora en España son el teléfono móvil. O sea, ya no hace falta un descampado de kilómetros con miles de antenas para excitar la ionosfera. Ahora simplemente con un radar
eso tiene una potencia. Ten en cuenta que cada radar de la EMET, y hay 15, supuestamente 15, luego a saber lo que tienen por ahí, tiene un alcance de 240 kilómetros. Si no recuerdo mal, el de Gran Canaria tiene 250 kilómetros. Sí, tiene un poco más. O sea, tienen la potencia necesaria para intervenir toda la península ibérica y mucho más. Con lo cual ya no hace falta antenas, no hace falta nada más. Pero es que el tema de los radares, buscas la información convencional y te viene radar Doppler, te explica cómo mandan, digamos, ondas. Entonces, en el momento que notan masas de agua, lo que sea, revierten, informan y te hacen unos planos en los que tú ves más o menos como... Claro, pero luego ya te dicen que a un radar que es como una especie... A ver, yo me reconozco en esto tremendamente ignorante, porque encima ni siquiera soy de ciencias, encima soy de letras. Pero bueno, el asunto es que te ponen, es como una especie de antena parabólica, ¿no? Muy bien. De repente te dicen, pero se recubre, y entonces te ponen esa especie de bolas que vemos, que yo en ningún sitio he encontrado porque las recubren. Y la siguiente cosa, que yo no sé qué hay dentro de esa bola. A mí me dicen que hay un radar de esos que parece una antena parabólica, pero pueden tener ahí pues hasta un bar de copas, para que me entiendas. Yo lo que sí que sospecho es lo que acabas de decir tú, que la tecnología que ha sido tan absolutamente, es decir, ha evolucionado tan absolutamente demoledoramente para pasar de una tele a un móvil, pues no tenemos por qué creer que en esto tampoco ha evolucionado brutalmente. Teóricamente los radares lo que hacen es solo mandar ondas, pero es lo que nos cuenta la cosa oficial. Entonces, claro. Usted, que no me aclaro muy bien. Hay radares meteorológicos que miden el viento, la velocidad del viento, no sé qué, las lluvias y todo. Y hay otros radares, son los que manipulan las nubes. Las manipulan porque las pueden dirigir donde les dé la gana. Pueden parar, las pueden dejar pasar, ¿no? Sí, son los mismos. Es el mismo radar. Los meteorológicos, Doppler, estos, sí. Claro, a ver, el radar emite unas ondas, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Emite ondas, emite patrones, ¿no? Que eso es lo que va a rebotar en la nube, o sea, lo que va a llegar a la nube va a hacer una lectura y luego nos va a dar exactamente la ubicación de la nube, el grado de humedad, todo eso. Esa es la función del radar. Sí. Pero estas mismas ondas, cuando no se encuentran solamente con moléculas de agua, sino que ya se encuentran con un elemento que puede ser una sal metálica que ha sido previamente dispersada con la onda, ya con el radar se puede estimular. O sea, esas ondas se pueden hacer vibrar, se pueden calentar, puedes modificar la presión de la nube, puedes desplazar la nube. De hecho, tengo un extracto de una noticia de la secta en España donde reconocían que en Brasil se habían utilizado los radares para desplazar las nubes y hacerlas precipitar sobre el mar para que no estropearan un gran evento. Con lo cual, esa es la forma. O sea, no es importante si el radar puede o no puede hacerlo. Lo importante es que la nube, cuando ya ha sido sembrada con un producto previo, ahí es cuando la misma onda que hace la lectura de las nubes mediante el radar, esa misma onda ahora sí puede empujar. ¿Por qué? Porque empuja la partícula metálica, no empuja la molécula de agua. Correcto. Entonces, ahora están saliendo lo de maldito bulo y todos estos, ¿no? Bueno. Están saliendo al paso muy nerviosos diciendo que es imposible que un radar mueva una nube, y tienen razón. Un radar no puede mover una nube, pero si esa nube ha sido sembrada con un producto previo y ese producto sí puede ser desplazado con estas ondas de frecuencia, entonces ahí sí podemos literalmente agarrar una nube, llevarla al mar y que descargue en el mar y no descargue en tierra. Y es así como se producen las grandes sequías que estamos viviendo. Sí, por eso también antes de esta gota fría, había muchos testimonios de fumigaciones en Valencia y la zona levantina, ¿sí? Correcto. Exacto. O sea, que tiene que haber una siembra de nubes con partículas metálicas para que el radar pueda manipular la nube. Ya. Para provocar una tormenta permanente, vamos. Claro, que está ahí quieta, que está parada durante 20 horas inundando Valencia. Para eso, previamente se ha tenido que sembrar la zona y a través de los radares que están alrededor se fuerza a la tormenta a quedarse estática, porque eso, eso nunca se ha visto. O sea, las grandes inundaciones, cuando se provoca cuando hay una inundación natural, hay una gran tormenta que se forma, esa tormenta se va desplazando normalmente desde el mar, llega a tierra, descarga en tierra,
provoca gota fría, lo que sea, pero esa tormenta se va desplazando y va anegando otras zonas hasta que pierde fuerza en el centro peninsular y desaparece. Lo que no es normal es que de un momento para otro se forme una tormenta brutal, esté 20 horas estáticas descargando en la misma zona, castigando y desbordando todos los ríos, para luego inmediatamente desaparecer. O sea, de un momento para otro, que es lo que nos dicen los testigos, desapareció. ¿Eso cómo lo consigues? Sembrando de este producto, este metal, tú siembras, luego con los radares que están alrededor, no el de la localidad no, con los radares que están alrededor, tú mantienes la presión, mantienes ese empuje para que esa tormenta se quede en su sitio, porque las nubes están, digamos, secuestradas entre esos productos, y esos productos responden al radar y se van a quedar todo el tiempo que tú decidas. Luego, en el momento en el que tú desactivas los radares, eso se disuelve inmediatamente por el viento, y aquí no ha pasado nada. Claro. Sí, miren a usted, creo que hay otro radar en Cullera que tiene mucha importancia en esto. Sí. La gente se queja de que, mira, toda esta gota fría comenzó, gente, en las montañas de la zona de Chiva. Hay unos barrancos tremendos allí. Entonces, claro, meten una tormenta perfecta, quieta, estática, durante 20 horas, en una zona de montaña. Entonces, el agua, en los barrancos que había en la zona de Cheste y de Chiva, baja a gran velocidad, pero los barrancos están sucios, no están limpios, entonces arrastra otro tipo de materia y forman unos tapones que a su vez el agua las desborda y arrasa con todo. Claro. Pero esa tormenta la metieron justo en la zona montañosa, la zona de los barrancos. No descargó en las poblaciones, no descargó en Paiporta, ni en Catarroja, ni en Massanassa. En algunos sitios apenas llovía. Sí, claro, exactamente. Vino la riada. Exactamente. Claro, y lo que estás contando, la posibilidad de que sobre una gota fría existente y que además es recurrente y que podría haber venido mal, se manipulara, etcétera, etcétera, es lo único que a mí se me ocurre que puede explicar esa extraña historia que yo he visto además el boletín oficial en el que se gestiona un seguro para todos los de la Confederación Hidrográfica del Júcar 19 días antes por negligencia. Exacto. Yo no me hago un seguro por negligencia, puede que acabe haciendo negligencias, pero no parto de la base de que es todo muy extraño. Y todas estas cosas pues parece que avalan que realmente había gente que estaba enterada de que esto pudiera suceder. ¿Tú qué opinas de todo eso? Claro, hay que hacer hincapié en la Expo de Smart City que hubo en Valencia. Aquí tengo una noticia que dice: Smart City Expo cierra su edición de 2024 con la resiliencia y gestión de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Dice: gestión de catástrofes como protagonistas tras las inundaciones de Valencia. Esta noticia es del 12 de noviembre de 2024, estamos a 15. O sea, vemos como al mismo tiempo, días después que se producía esta desgracia, había una tremenda expo, creo recordar que con más de 24.000 visitantes, cuya temática era el cambio climático, la resiliencia y las medidas climáticas para evitar todas estas desgracias, inundaciones y todo eso. Un evento, ¿no? 201. Efectivamente, o sea, vemos aquí la huella del crimen. Obviamente, el ciclón que había, porque nadie habla de ese ciclón que había justamente estacionado entre España y Marruecos, ese ciclón para mí, ese ciclón tampoco es natural, y obviamente es demasiada casualidad que ese ciclón estuviera ahí, que luego los radares estuvieran funcionando como estuvieron funcionando, y que una tormenta estática, que además incluso los medios convencionales reconocen que es algo extraordinario, algo raro, justo tuviera que ponerse en la vertical de la Sierra de Chiva, que además ayer hice una entrevista con Luz y su marido, que estuvieran hablándome, porque ellos son los testigos que estuvieron en todo momento contando: mira, esto no es normal, se nos ha puesto aquí una nube estática, una tormenta estática, están descargando, están desbordando todo. Claro, es demasiada casualidad. Y justo tenemos las leyes nuevas que, por ejemplo, en el campo tú ya no puedes recoger palos, no puedes limpiar el campo, entonces se producen incendios bestiales, sí, porque ahora ya no se pueden limpiar los campos, pero ahora resulta que los cauces de los ríos tampoco. Y entonces van cargados de biomasa, y luego encima les ponen una empresa privada, les pone al cauce
a ambos extremos les ponen unos plásticos de polímero negro, supuestamente para que no crezca una especie arbustiva invasiva, y entonces crean un pasillo rápido para que el agua coja fuerza y coja potencia, y al mismo tiempo han destruido azudes y pequeñas presas que también servían para frenar la velocidad del agua. Coño, es que al final es todo provocado, todo. Vamos a ver, Directamente. Me interesa eso que estás contando, porque yo eso no he sabido cómo enfocarlo, porque yo he visto vídeos en los que efectivamente a los lados de los cauces de los ríos se ponía una especie de polímero negro. Claro, y yo decía, pero ¿para qué ponen esto? ¿Cómo han explicado? Claro, sería para que no crezca el cañizo y no crezcan determinadas especies que son invasivas arbustivas, etcétera, etcétera, pero eso... Que es una burrada, que es una burrada. Es una burrada, es absolutamente aberrante, efectivamente. Yo no sé qué ecologista puede explicar que eso es ecológico, o sea, no puedes tocar el río, pero si le pones a los... Eso decían que también había podido provocar, que hombre, en catástrofes así tan grandes tampoco te puede hacer gran cosa, pero es verdad que los laterales de los cauces de los ríos absorben. Pero claro, si tú encima le pones un polímero para que no absorba, pues claro, es que ni siquiera esa pequeña parte que pudiera haber absorbido, ni siquiera eso. Entonces, claro, el río cuando baja con fuerza, el río, claro, si ahí hay vegetación y además hay tierra, la tierra chupa y la vegetación ralentiza, pero si tú metes kilómetros y kilómetros de un plástico negro, lo que estás es creando un tobogán, un pasillo rápido. Claro, es que yo veía me llegaron vídeos y yo decía, esto no lo sé explicar, no lo puedo explicar, le pregunté a Pilar Esquinas y me dice, madre, esto, o sea, ahora entiendo, efectivamente, porque están todo el rato quejándose de esos cañizos que son arbustos, que son invasivos, que no sé qué, no sé cuántos, pero esto es una burrada. Es una estupidez porque eso lleva más de 100 años ahí, ya prácticamente es autóctono. No había ningún motivo para hacer lo que están haciendo. De hecho, las organizaciones ecologistas locales se quejaron de que ese plástico era una barbaridad. O sea, no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene, y no es ecológico, es crear un pasillo rápido. Ya está. Sí, un tobogán. Sí. Y ahora dicen que quieren, la izquierda ecologista quiere naturalizar el cauce del Turia, un cauce artificial que creó Franco. Lo quieren naturalizar, que van a plantar ahí arbolitos, se van a hacer parquecitos para los niños. Y también hay gente incluso que quiere volver al antiguo cauce del Turia, que motivó la inundación del año 57. En fin, están locos. Yo creo que si hay bisones tampoco se puede tocar el río ni nada. Quieren víctimas mortales, quieren gotas frías, quieren pueblos inundados, porque además una buena parte de esas tierras que se han perdido, esos pueblos, esas viviendas... Ahora se van a dedicar ¿a qué? Van a acabar, si no han acabado ya, en fondos de inversión extranjeros que van a instalar enormes parques fotovoltaicos, parques eólicos y además grandes centros Big Data. O sea, por eso... Sí, Palantir anda por detrás, sí, una empresa... Claro, por eso, días después de la tragedia de Valencia, estaban todos los carroñeros y todos los buitres en esa maldita expo de Smart City. Por eso estaban ahí, días después. Es que ni siquiera tienen vergüenza. Y esto mismo ocurrió en la desgracia de Portugal. En los incendios de Portugal, días después de los incendios, había una gran, digamos, reunión de inversores de parques eólicos y fotovoltaicos. Y la prensa no habló de eso. Pero también esto ha pasado en más países del mundo. Acapulco, por ejemplo, ha pasado en Brasil, en Estados Unidos también hace poco. También en el año 2022 en Europa, en Polonia, Hungría, Alemania y tal. Entonces, pero parece que esto de España tiene un distintivo especial. España es diferente, ¿no? Tú dices que vienen a hacer es crear smart cities, ir hacia ciudades inteligentes, ciudades de 15 minutos, una reordenación urbanística y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo realmente, y para eso necesitan una víctima, vender el cambio climático, por supuesto. Entonces, ¿pero por qué no han elegido Valencia? Mira, yo la verdad, la de Valencia, eso de Agua Fría es una cosa recurrente. Es una zona que siempre se ha prestado desde yo he visto testimonios del año 1300 y pico ya hablando que la gente se quejaba de la gota fría. Entonces, o la gente puede decir, no, es una gota fría más. Si llegan a elegir Madrid, por ejemplo, para una gota fría, hubiera sido mucho más cambio climático, ¿no? Digo yo. Además, y ponen a Ayuso en un brete también, porque han ido también a un motivo político, ¿no? A coger muertos para canjearlos por votos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos necesitan un gran verso para convencer, porque esto es acción, reacción, solución. Entonces, el sitio ideal para este experimento era Valencia, porque además, precisamente como por inundaciones pasadas se había reconducido el cauce del río Turia para que no pasara por la capital, o sea, para que no se anegara la capital,
pero no se hizo nada con el barranco del Pollo. Claro, con los pueblos del sur, que precisamente hay un proyecto retenido desde hace 15 años, sí, correcto. que era precisamente para desviar ese cauce también y proteger también los pueblos del sur. Sí, y para hacer una presa en Cheste, aguas arriba, para hacer una presa en Cheste que no se ha hecho. Y ese proyecto lleva 15 años retenido, supuestamente porque los diversos alcaldes que han ido pasando decían que era demasiado caro. Entonces, ellos necesitaban la tormenta perfecta para ahora llegar, este perro asqueroso, llegar a Europa y presentarle a sus amos el cambio climático ya ha hecho estragos, entonces ya podemos hablar de resiliencia y de tomar medidas extremas, que van a hacer obviamente la pérdida de derechos. Exacto. Empezando y la ruina por económica. Claro. Y las ciudades gueto de 15 minutos, porque claro, tenemos que ser resilientes y tenemos que estar todos atrapados en una ciudad para que luego caigamos en una trampa electromagnética donde las puñeteras antenas de telefonía nos van a literalmente freír y no va a haber escapatoria. Entonces ellos necesitan convencernos para meternos como un ganado en pequeñas ciudades inteligentes y luego hacer con nosotros lo que quieran. Necesitan un verso, y el verso son muertos, necesitan muchos muertos. Y Valencia era ideal. Sí, en la primera parte del programa desarrollo, ya cuando te lo mande lo escuchas, un cuentecito en el que más o menos es que es eso. O sea, Valencia era ideal, entre otras cosas, porque aunque tengan mucha tecnología, yo creo que les viene bien una base sobre la que trabajar. No es lo mismo un lienzo en blanco que un lienzo medio pintado. Las gotas frías siempre parece ser que se organizan allí en toda la parte de la bahía de Cádiz y vienen. Porque uno que es de allí contaba, si es que a mí me lo decía siempre mi padre, si está pasando eso en Cádiz, prepárate que viene aquí la gota fría. Entonces, sobre una base X, incrementarla, moverla, eso. Pero ahora, a mí lo que me da rabia, vamos a ver, tenemos un montón de pruebas. Es que incluso sin caer en estas cosas que son a lo mejor más elaboradas, solo el hecho de la falta de aviso, la falta de ayuda, un montón de pruebas de que aquí esto se ha buscado. Exactamente. Es decir, no solo la falta de, sino el no dejar hacer las infraestructuras, el no limpiar los ríos, incluso el poner todos esos plásticos negros para... es decir, aquí hay una negligencia dolosa. Claro. ¿Será posible que los españoles no abramos los ojos y será posible que los medios de comunicación mamandurrieros sean capaces de frenar a favor de su propia destrucción personal y como país? Porque ahora ya lo que vamos es, les hemos visto mentir con todo el tema de las vacunas y muchos lo están pagando, ¿Van a ser capaces de esconder todo esto cuando hay tantas pruebas evidentes? Ya sé la respuesta, pero dímela. Y me la dices tú también, Laureano. Lo harán, lo están haciendo y lo harán, porque, a ver, esto es como quien ha estudiado un poco de psicología, sobre todo el tema de la enfermedad esta de los psicópatas, que ni siquiera es una enfermedad, directamente es un neoser. Sabe que el psicópata lo niega hasta la muerte, o sea, niega lo que está haciendo y además proyecta su culpa en ti y te hace a ti culpable. Entonces, los medios lo van a negar lo más evidente, y siempre van a estar contando un verso que es el verso que mantiene todo tal y como está. Ellos no quieren que haya el relato oficial, eso va. Y ya lo hicieron en la pandemia y hasta el día de hoy nosotros estamos ya aburridos de compartir noticias de gente que está cayendo muerta, niños que están cayendo muertos por problemas cardíacos, y los medios no están diciendo absolutamente nada. Al contrario, siguen diciendo que nosotros somos un peligro porque animamos a la gente a no meterse el pinchito, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de auténticos psicópatas. Y luego también en esta tragedia en Valencia se les ha pillado a periodistas. Tengo testimonios de personas que han escuchado, han visto a periodistas mentir y les han reprochado, y los periodistas han dicho, no, es que nos obligan. O sea, vemos que además esto es un crimen. O sea, estos periodistas tienen que pagar por lo que están haciendo, porque además el resultado es muerte, el resultado es esclavitud. Es muy grave lo que están haciendo los periodistas, y lo están haciendo por dinero. Es gravísimo, pero claro, efectivamente los medios son psicópatas y desde luego los que nos mandan son psicópatas. Pero hay gente que no es psicópata. No sé, esto de la Agenda 2030 va despacito como se cueza unas ranas, pero también a veces pegan acelerones en forma de tragedias. El 11M fue una también, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que esto del cambio climático va a desplazar las pandemias, las cosas de la salud?
o de las epidemias. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Va a ser el tema más Sí, bueno, dominante de la agenda o no? sí, bueno, de hecho, hace un par de años a un directivo de la CNN, si no recuerdo mal, hicieron una cámara oculta y el tipo decía que bueno, que habían recibido órdenes de hablar, de empezar a darle bombo al cambio climático Sí, y sí. que ya Sí. el cuento chino iba a pasar a un segundo plano. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a vivir, bueno, no vamos a vivir en eso porque lo vamos a evitar. Pero ellos pretenden que entremos en un batiburrillo ya permanente de clima cambiático y cuentos chinos de Sí, todo, de terror, todos terror, colores, terror, vamos a tamaños y morir, vamos a sabores. morir. Salvadnos, sálvanos Pedro Sánchez, sálvanos gobierno, sálvanos la Mordoronu. Claro, la movida es que la gente todavía no se ha enterado de que hay un documento del año 96 de los Estados Unidos que dice, que se titula Poseyendo el clima para 2025. Eso es una declaración de guerra redactada, el documento, porque es un documento físico que lo podéis descargar desde las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que básicamente dice que Estados Unidos va a poseer el clima para el año 2025 y además no solo lo va a poseer de todos los países que él se disponga, sino que además lo va a hacer por motivos económicos si le da la gana. Y el año 2025 es dentro de un puñetero mes. Con lo cual, todo esto que está ocurriendo, este acelerón que la gente dice, están acelerando la agenda. Claro, es que en 2025 se cumple la amenaza que en el año 96 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo sobre España, porque además dijeron que iban a modificar el tiempo de todos los países que ellos determinaran, o bien de forma unilateral por parte del gobierno, una decisión militar del gobierno de los Estados Unidos, o bien mediante una coalición en la que intervendría la OTAN. Con lo cual, ese documento es la prueba de que España ha sufrido un ataque militar. Sí. Estamos en una guerra. Me dice el técnico que se nos acaba el tiempo con lo interesante que estaba. Entonces, desde luego, Naucet, te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa, que nos hayas esclarecido con tu opinión y con tu información. Y bueno, y ya te vamos a despedir, voy a despedir el programa. Cerramos el programa, agradecemos a la audiencia su paciencia, su resistencia y su disidencia. Y les pedimos que transmitan esta información, que nos informen de las noticias más relevantes que les lleguen desde Mordor y que quieran que comentemos, que ayuden en todas las formas previsibles a este medio, aún en manos de los pueblos libres, y ponemos a su disposición en WhatsApp el número 613-690-113. Y despedimos a Naucet. Naucet, ¿quieres decir alguna cosa a nuestra audiencia, que es una audiencia resistente, disidente y paciente? Pues que un beso enorme a todos y un abrazo enorme también a Laureano. Otro para ti, no sé. Gracias a todos, chicos. Gracias, y Laureano también despídete. Y Bueno, pues muchas gracias. De verdad que nos me has dejado impactado. ¿Cuánto sabes, de verdad? ¿Cuánto sabes? Yo tenía algunos conocimientos, pero al lado tuyo, eso de la siembra de las nubes metálicas me ha dejado... Por fin he entendido eso. Por fin, gracias, Naucet. Bueno, poquito a poquito vamos aprendiendo. Yo también aprendí a mi ritmo. poco a poco vamos atando cabos, sí, señor. Venga, pues muchísimas gracias. Adiós, adiós, Chao. adiós. Besos. Chao.